A la luz de la verdad, un espacio donde analizamos el acontecer mundial desde la perspectiva de la palabra de Dios. Muy buenas noches, bienvenidos a La Luz de la Verdad, un espacio donde tratamos los temas de actualidad de Colombia y el mundo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Bienvenidos. Hoy, como siempre, nuestro invitado especial, nuestro panelista, el pastor Iván González. Pastor Iván González, bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo, muchas gracias. Viendo los acontecimientos que en estos últimos 3 días se han presentado en Colombia a raíz de la muerte de este abogado, pues injustamente y de una manera pues fue asesinado. Se desató una violencia y una anarquía en toda la ciudad de Bogotá, y no solamente en Bogotá, sino en las principales ciudades de Colombia. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué está pasando en Colombia y qué está pasando en el mundo, cierto? Para que se den este tipo de situaciones. Vimos el año pasado que en Chile hubo unos destrozos, en Colombia hubo destrozos, ¿cierto? En Estados Unidos este año, a raíz de la muerte de este señor Floyd, también se presentaron unos desmanes y vandalismos pues que nunca se habían presentado de esa manera. Entonces, ¿qué está pasando en Colombia y en el mundo para que se dé este tipo de situaciones, pastor? Bueno, es una pregunta muy importante, muy interesante, porque esto nos puede llevar a entender realmente hacia dónde va el mundo. Empezando con la palabra de Dios, nos dice que, bueno, al final de los tiempos, tiene que haber un gobierno mundial que encabeza de un personaje que la Biblia llama anticristo, que va a gobernar el mundo entero. Va a ser un gobierno totalitario, va a ser un gobierno déspota, va a ser un gobierno donde si no haces lo que te dicen, pueden acabar con tu vida, de hecho lo hacen. Y la característica principal es que va a ser un gobierno que va a controlar absolutamente todo, aún las mentes y la conciencia de la gente. Eso es lo que nos habla la Biblia de este gobierno mundial, o sea, ¿para dónde va el mundo? ¿Sí? No podemos ser tal vez como tan románticos de que todo esto va a terminar y que luego vamos a ser felices nuevamente, porque no lo es, y no es que sea un promotor de malas noticias, no, todo lo contrario. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son las buenas noticias. Pero el mundo tiene que ir hacia un destino final que ya está escrito, ¿sí? Y cuando miramos todos estos desórdenes que están sucediendo, podemos ver que es el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, hablando ya en términos específicos, ¿por qué se están dando estas situaciones? Hay unos poderes, como lo hablábamos en el programa pasado, ¿sí? Que son estos poderes del nuevo orden mundial, que están llevando al mundo a la crisis, a una crisis profunda para desestabilizar todo lo que era estable en las naciones, ¿sí? Por eso ves tú muchos desmanes en varios países de América Latina, como lo vimos en el año 2019, como lo vimos en Argentina, como lo vimos en Chile, como lo vimos en Perú, como lo vimos en Bolivia, en Ecuador y en Colombia, ¿sí? Y ahora vemos en este año, unido a la pandemia del coronavirus, del COVID-19, vimos esa desestabilización que quisieron hacer en los Estados Unidos, ¿ya? Resulta que ahí en los Estados Unidos hay muchos que hablan de un sistema que se llama el Deep State o el Estado Profundo. Ese Estado Profundo es un gobierno dentro del gobierno visible de los Estados Unidos en cabeza del presidente Donald Trump. ¿Cuál es el propósito de este Estado Profundo? ¿O cuál ha sido el propósito a lo largo de todos estos años? ¿Sí? Es manejar los hilos invisibles, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo entero, para poder llevar a ese nuevo orden mundial y a ese único gobierno mundial, para que en cabeza de este personaje
como la Biblia lo llama, el anticristo, pueda gobernar totalitariamente al mundo, ¿sí? Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, las protestas de los Estados Unidos por este señor George Floyd, ¿sí? Que fue asesinado por la policía, tú empiezas a unir varias variables. Primero, el presidente Donald Trump había anunciado previamente el fin de la cuarentena, había instado a los norteamericanos a que salieran de sus casas, a que reactivaran la economía, y eso al Deep State o al Estado Profundo pues no le convenía porque ellos quieren desestabilizar los Estados Unidos, ¿sí? Y hay dos cosas principales en las cuales tú tienes que tocar, tienes que desestabilizar en una nación para poderla controlar: la economía y la defensa nacional. Si tú logras tocar esas dos cosas, automáticamente la nación cae. Ampones Y eso fue lo que que no hicieron. son Primero con la marchantes, son pandemia, ampones contra la policía, contra la fuerza disponible. Esos policías solamente no les están estaba funcionando muy protegidos bien, por un escudo, luego no los tocaron protegen. la defensa, ¿sí? Cuando hicieron realmente, ya hay videos grabados de estos policías que atentaron contra George Floyd, ¿sí? Que eran prácticamente sus placas, dice, no lo dan a entender muy claramente, pero sí sus placas eran diferentes de diferentes estados, eran conocidos de George Floyd. Aparentemente todo fue un montaje para poder realizar esta protesta, y en cuestión de horas Estados Unidos estaba incendiado, ¿sí? O sea, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que en cuestión de horas eso empieza a pasar? Ahora, hay reportes del FBI donde dice que tanto venezolanos como cubanos pagados, ya sabemos por qué régimen, fueron los que iniciaron por redes sociales estas manifestaciones y estos desmanes, ¿sí? Afortunadamente, bueno, la cosa calmó un poco, pero vemos que sí lograron desestabilizar la economía. Cuando tú ves las noticias, los Estados Unidos entró en una grave crisis económica, ¿sí? Y luego entra el desprestigio de las fuerzas de defensa, como la policía, ¿sí? Y esas son las dos cosas que ellos quieren hacer: desestabilizar una nación por medio de la economía, y tocando la economía y tocando la defensa nacional. Ahora, aquí en Colombia vemos que es una copia exacta de lo que pasó allá en los Estados Unidos. Tomen a un hombre, ¿sí? Cuya reputación es muy dudosa, ¿sí? Como ya lo han salido a la luz, hacen toda la cuestión. No digo que este asesinato no lo estoy justificando, ¿sí? Pero si nos ponemos a mirar por qué hacen todo este show con esta muerte de este hombre y dejan en la impunidad la cantidad de niñas, de niños que fueron brutalmente reclutados, violados, abusados en los campos de nuestro país, ¿sí? Y cuando los confrontan, ahí sí no pasa nada, pero luego toman esta muerte como un chivo expiatorio, como un florero de Llorente más bien, para incendiar por redes sociales, ¿sí? Y todo el mundo sabe los panfletos que estaban circulando por redes sociales llamando al desmán, al desorden, y hasta el mismo gobierno dijo que tienen información de inteligencia que disidencias de los grupos al margen de la ley fueron los que empezaron a hacer esos desmanes en las diferentes ciudades del país. Entonces, como ves, no es una cuestión aislada, no es la furia de la gente, ¿cierto?, reclamando justicia. Eso es ilógico, ¿sí? Es algo montado, como te decía, y que quieren desestabilizar nuestro país. En Estados Unidos, por ejemplo, están estos grupos como Black Lives Matter, ¿cierto? O Antifa. Sabemos que Antifa es la extrema izquierda, ¿cierto? Quiere a todo dar, a todo como pueda, pues crear caos en los Estados Unidos, ¿cierto? Se ponen las banderas de la defensa en pro de pues, las negritudes, de los afrodescendientes en los Estados Unidos, pero lo que se deja ver es que a ellos no les interesa realmente la muerte de ninguno de estos de miembros de la comunidad afrodescendiente, ¿cierto? Se da cuenta que muchos de los afrodescendientes norteamericanos en las manifestaciones de hace unos meses, cuando fue lo de George Floyd,
decían no lo hagan, por favor, nosotros no queremos muerte, no queremos esta violencia. I understand y'all upset, but like it was already said, I doubt y'all half as upset as I am. Come on now. So if I'm not over here wilding out, if I'm not over here blowing up stuff, if I'm not over here messing up my community, then what are y'all doing? What are y'all doing? Y'all doing nothing, because that's not going to bring my brother back at all. It may feel good for the moment, just like when you drink. Ellos mismos decían que habían infiltrados y personas de color blanco que estaban pues, pasando dinero y alborotando a todo el mundo. Lo mismo, pues, esto era Antifa, ¿cierto? Que pues, es la extrema izquierda, que no solamente está en los Estados Unidos, sino en parte de Europa, ¿cierto? Y aquí en Colombia vimos, por ejemplo, en los medios de comunicación masivos, que se descubrió que dentro de las redes o en las redes sociales, pues estaban convocando, se reunían, y que esto no es algo, como decía el pastor Aldo Ford, esto está programado, esto está milimétricamente ya programado, que hay, o sea, grupos metropolitanos que son de las FARC, del ELN, ¿cierto? El ELN y disidencias de las FARC estarían detrás de la destrucción de los CAI y la organización de colectivos urbanos violentos para atizar los más recientes actos vandálicos en Bogotá. Así lo ha confirmado no solo el gobierno, también la policía y el distrito, quienes al coincidir con esta versión han puesto de manifiesto lo ya revelado por inteligencia policial, que asegura que estos disturbios ya venían siendo gestados desde marzo de este año, pero que debido a la pandemia esos planes de revueltas organizadas se aplazaron. Y hay algo muy interesante que yo quería también anotar aquí es, sabemos que detrás de todo esto está el Foro de Sao Paulo, ¿cierto? Sabemos que hay un George Soros, sabemos que, bueno, hay unas élites, pero la agenda del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, dentro de sus planes, estaban establecidos todos estos planes de manifestaciones y de desórdenes, ¿cierto? Pero hay algo que pues me llama la atención o nos debe llamar la atención, y es por qué los jóvenes y cierto sector de la población no se han dado por enterado de que esto es una agenda, esto es un plan, y lo han hecho a la luz de la luz pública. El mismo señor Maduro, el presidente de Venezuela, dijo, el plan, la agenda del Foro de Sao Paulo está caminando, está dando resultados. Le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos, va perfecto el plan. Ustedes me entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo, victorioso. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. Es la unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional populares, de toda América Latina, el Caribe y más allá del mundo. Así debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios, de izquierda, avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo, con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos.